Hola amigos, espero estén bien. Yo soy Gianmarco Fenty y hoy estamos de vuelta con un nuevo video. El 10 perfecto de Kwang Hong-chan es comparado al de Nadia Comaneci. Con 2 saltos perfectos de 5, la clavadista china Kwang Hong-chan logra la medalla dorada en clavados de plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A veces, el olimpismo permite encontrar esos paralelos que acaban con la relación espacio-tiempo. La china Kwang Hong-chan es una niña de apenas 14 años, realiza una actividad poco practicada, los saltos ornamentales, y en 2 de las oportunidades que se lanzó desde la plataforma de 10 metros a la piscina, consiguió que todos los jurados consideraran lo mismo. Sus movimientos fueron perfectos y merecieron calificaciones perfectas, lo que se creía imposible. Nadie había hecho algo semejante, y sería otro de los momentos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que quedarían señalados para la eternidad. La gimnasta rumana Nadia Comaneci también tenía 14 años cuando en Montreal 76 dejó al público pasmado por su actuación. En las barras asimétricas se movió con gracia y exactitud. Ejecutó movimientos que parecían trazados por el mismo lápiz de un dibujante. Inmediatamente todos supieron ese 18 de julio de 1976 que acababan de ver a una joven promesa de la gimnasia. Pero el asombro, la confusión y el malestar empezaron a crecer cuando la calificación de los jueces apareció en el tablero electrónico. 1.00. Los presentes no lo podían creer. Pero antes que se desatara un escándalo, se aclaró que el cartel no estaba preparado para alojar 4 dígitos, sencillamente porque eso nunca había ocurrido. La actuación de la brillante adolescente hizo que se llevara 7 perfectos 10 en esos juegos y obtuvo la primera actuación perfecta en la historia de la gimnasia. Kwang Hong-chan no tuvo ese problema con las modernas pantallas que reflejaron claramente la coincidencia de los árbitros que la calificaron, pero la clavadista permaneció seria y sin expresiones en su rostro que permitieran inferir alegría o alguna emoción. Anunciada su puntuación, caminó por la plataforma tranquilamente. Los medios chinos informan que empezó a saltar a los 7 años y que por eso todo le resulta muy natural. Los genios actúan muchas veces sin la necesidad de saber que lo son. De esa manera, se vivió ese momento histórico. Kwang ganó el oro con el puntaje perfecto en 2 de sus 5 saltos. Su primera ejecución perfecta fue un salto de 3,5 vueltas hacia adentro en posición C. Al caer y al presentar las calificaciones, los integrantes de la delegación china ovacionaron a Kwang. Para la cuarta ronda, la clavadista de 14 años probó su compromiso con la perfección al ejecutar un salto parado de manos con un giro y 2,5 vueltas, que de nuevo le valieron 6 dieces y el reconocimiento mundial. En una entrevista posterior a su actuación, la competidora aseguró que su triunfo forma parte de su plan para ganar el reconocimiento suficiente y así poder mantener a su mamá. Quiero ganar suficiente dinero para mantener a mi madre. Por eso escucho a mi entrenador con mucha atención y sigo sus instrucciones con mucho cuidado, declaró la deportista. Kwang Hong-chan es la integrante más joven de la delegación china. Terminó con 466 puntos después de obtener la calificación óptima en los rounds 2 y 4, por lo que superó largamente a su compatriota Chaxi Chen, de 15 años con 425 puntos, y a la australiana Melissa Wu, quien quedó muy lejos con 371 puntos, llevándose la medalla de bronce. Mientras China se confirma como la gran potencia mundial de los clavados, con un total de 6 medallas doradas y 4 plateadas. El mundo observa con asombro a esta niña prodigio. Es fascinante pensar todo lo que todavía puede mejorar. ¿Qué hará en estos 4 años antes de París 2024? ¿Y qué nos encontraremos cuando llegue a ser mayor de edad? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, los leo todos. Darle like al video y suscribirte para seguir compartiendo mucho más contenido. Adiós.